Dicen que si importas a millones de personas de países tercermundistas, pronto vas a tener a un país tercermundista. Un dicho hecho realidad, al menos aquí en Estados Unidos. Gente de YouTube, bienvenidos de vuelta a otro video. Yo soy René Portillo. Pues como todos ya han de saber, hace unos días el estado de Nueva York ha encontrado culpable de delitos mayores o felonías, como decimos aquí en Estados Unidos, al expresidente Trump. Y el día de hoy les voy a explicar cómo es que todos estos cargos son falsos y demostrarles a ustedes que esto fue un ataque exclusivamente político, al contrario de lo que dicen todos los noticieros. Fíjense nada más, George Bush, que comenzó dos guerras para robarles el petróleo a países del Medio Oriente, nunca fue enjuiciado por cometer crímenes de guerra al matar mucha gente inocente. Hillary Clinton no recibió cargos por borrar 33,000 correos electrónicos que comprobaban que desestabilizaban al mundo, lo corruptos que eran para enriquecerse estas personas. No olvidemos las atrocidades que cometieron en Benghazi y en Haití. Cero cargos. Obama, que bombardeó a Siria, Libia y Yemen, no recibió cargos, al contrario, le dieron el Premio Nobel de la Paz en la Operación Huracán, donde se comprobó que Obama espiaba la campaña de Trump. Tampoco por eso. Incluso fue el mismo Obama que le mandó armas a carteles mexicanos para desestabilizar a México, comenzando las masacres que empezaron en ¿qué? 2009, y no le metieron cargos, pero a Trump el día de hoy es un convicto. ¿Por qué? Por pagarle a una prostituta por su silencio. La realidad es que yo sí creo que Trump se acostó con ella, a pesar de que ella en varias entrevistas con, por ejemplo, Bill Maher, Stormy Daniels ha dicho que ella no se acostó con Trump, que ella y Trump nunca tuvieron nada que ver, pero por el pasado de Trump, de ser un galán de Hollywood y un multimillonario, la verdad, yo creo que sí se acostó con ella. Pero tener sexo extramarital no es un delito. Entonces se preguntarán ustedes, ¿por qué le metieron cargos a Trump si Bill Clinton hizo lo mismo con Paula Jones cuando le pagó los $850,000? Y Bill Clinton, o sea, no le metieron cargos por eso. Pues porque esto es un ataque político, claramente, y se los explico aquí. Primero tengo que explicarles la diferencia entre delitos para que todo tenga como más sentido al final. Aquí en Estados Unidos, los delitos se clasifican de diferente manera. Un misdemeanor o un delito menor se cataloga de clase A clase E. Clase A siendo los delitos más fuertes y clase E siendo los menos fuertes. En los clase A van cosas como asalto, vandalismo, manejar ebrio, violencia doméstica. Y en un misdemeanor clase E, en un delito menor clase E, son más leves, así son cosas más leves como intoxicación pública, manejando con una licencia suspendida o traspasar en una propiedad privada. O en el caso de Trump, mal catalogar un pago. Después de un misdemeanor o un delito menor, si una felonía o un delito mayor, aquí se califican igual, de manera igual, sí, de A E. Haciendo, por ejemplo, violación, robo a mano armada, secuestros, y en clase E son los delitos mayores. Ahí van cosas más como robo sin arma, en cantidad de $3,000 o menos, pero $1,000 o más. Entre 1,000 y $3,000. Ya entendiendo eso más o menos, cómo clasificar el tipo de crimen, ahora tenemos que ver algo que se llama Statute of Limitations o estatua de limitaciones, que es lo que dicta el tiempo por el cual te pueden encarcelar por un crimen que cometiste. Por decir, si cometes un misdemeanor o un delito menor, el Estado tiene 2 años para meterte cargos. Después de esos 2 años se anula que te puedan encarcelar. Si es un delito mayor, son 5 años que el Estado puede meterte cargos. Pero en caso de un asesinato o violación, esos no tienen límite. Esos te pueden meter cargos cuando sea. Según todos los reportes que he leído, el acostón entre Trump y la prosti Daniel sucedió en el 2006. Después, en el 2015, Michael Cohen, que era el abogado de Trump, le paga a Stormy Daniels para mantener el silencio de esta historia. Y en el 2017, Michael Cohen es cuando recibe el reembolso del dinero. Trump originalmente había cometido un delito menor clase E, mal clasificar
o en inglés, falsifying business records, porque según el fiscal, Trump le puso al cheque con el que le pagaron a la prosti gastos legales y por esto lo quieren enjuiciar. Pero ustedes se estarán preguntando, ¿y por qué tiene cargos por delitos mayores? Clase E, si fue un delito menor. Clase E, el que cometió Trump. Por decir, en el caso de Trump, si una persona es convicta por mal clasificar gastos de una empresa, por decirlo así, es un delito menor clase E. Pero si esa persona mal clasifica la documentación para esconder otro crimen, entonces ahí es donde ese delito menor se convierte en mayor. Entonces los fiscales de Nueva York alegaron que Trump le pagó a la prostituta para esconder el hecho de que se acostó con ella y de esa manera no le afectará su campaña. O sea, lo que dicen los fiscales es que los pagos los hicieron para esconder violaciones hacia la ley de financiamiento de campañas. En pocas palabras, estos pagos los consideraron contribuciones ilegales a la campaña de Trump porque fueron para beneficiar a la campaña de Trump al no permitir que salieran noticias negativas en contra de él. Pero René, si estás diciendo que Trump cometió el crimen en el 2017, el último año que le pudieron haber metido cargos fue en el 2022 y estamos en el 2023, ¿cómo le metieron cargos si habían pasado más de 5 años? ¿Cómo le hicieron? En el 2020, Andrew Cuomo, el que era gobernador de Nueva York de ese tiempo, como había una disque pandemia, ¿no se acuerdan? El gobernador detuvo esto del estatua de limitación. Durante un año se congeló todo, como cerraron las cortes, básicamente el año 2020 queda nulo. Entonces ellos cuentan 18, 19, 21, 22 y 23. Pero de todos modos, sin ese cambio que hizo el gobernador, lo hubieran enjuiciado como sea. ¿No se acuerdan del caso este de E. Jean Carroll, que también fue en Nueva York? Tuvieron que cambiar el estatus de limitación por 6 meses, porque lo que dijo E. Jean Carroll, que supuestamente le hizo Trump, había sucedido hace más de 20 años. Entonces, el estado de Nueva York cambiaron las leyes por 6 meses para que fuera ilimitado. Después de esos 6 meses, todo volvió a la normalidad. Cambiaron la ley para enjuiciar a un güey. O sea, como hubiera sido, le hubieran metido cargos a Trump. O sea, manipulando la ley como sea, pero lo hubieran hecho. Entonces, que esto no les asombre. La realidad es como les digo, sí creo que se acostó con ella, pero la verdad es que a mí no me interesa. ¿Desde cuándo nos sorprendemos que multimillonarios se acuestan con todas las mujeres que quieren? No creo, o sea, no sé, yo no creo que le haya pagado por decir para ocultarla de la campaña o para que le fuera a afectar de la campaña. Más bien digo que, pues porque es casado, no tiene más lógica, pero aunque fuera para que no le afectara en la presidencia. Y que no fue Joe Biden el que fue y les dijo a Facebook, a Twitter que quitaran todas las cuentas que mencionaran la laptop de Hunter Biden, su hijo, donde se le ve usando drogas, cocaína, con lo que al parecer parecen ser niñas menores de edad, desnudos. Te borraban la cuenta de cualquier red si hablabas sobre eso, cosa que hoy sabemos por varias encuestas que si la gente hubiera sabido que esa laptop era real, el 17% de los votantes que votaron por Biden no hubieran votado por él, sino por Trump. Si hablabas también del diario de según falso de Ashley, de su hija, también te bajaban la cuenta de cualquier red social. Lo raro es que ese diario, que todos dicen que fue falso, pero metieron a la cárcel a la gente que vendieron ese diario. O sea, 2 personas fueron encarceladas por vender un diario supuestamente falso. Y después el FBI irrumpió a la casa del periodista James O'Keefe para ir por el supuesto diario falso que él había comprado en $40,000. ¿Tiene sentido todo esto? Claro que no. Los demócratas, la izquierda, se están comportando como Nicolás Maduro, como Hugo Chávez, y lo que digo yo es, hasta aquí. Trump el día de hoy tiene una base muy grande y más fuerte que nunca y dedicada. No nomás vamos a votar por Trump porque fue el mejor presidente que hayamos tenido, sino porque de plano Joe Biden ha hecho un pésimo trabajo. La inflación se ha desatado, los precios del mandado básico están por los cielos, la frontera, pues ni se diga. Entonces la gente no nomás va a votar por Trump porque quieren a Trump, sino porque
Aunque mucha gente apoya a Biden, es difícil de votar por él sabiendo que hace 4 años todo costaba mucho menos. Y todos, o la mayoría que no estamos pendejos, queremos volver a la normalidad. El apoyo a Biden, fíjense nada más, está tan bajo que los izquierdistas no van a votar por él por cómo ha armado a Israel y les ha dado luz verde para bombardear a gente inocente, Palestina. Ya ni su propia base los quieren. En México, fíjense nomás, todos andan bien felices porque el dólar ahora cuesta menos y la chingada y le andan aplaudiendo a AMLO. Vean lo chingón que es este presidente que bajó el dólar. Nada, que lo que sucedió es porque Biden colapsó la economía de Estados Unidos. Y no olvidemos que Alvin Bragg, el fiscal que le metió cargos a Trump, él cuando comenzó su campaña para que lo eligieran como fiscal de Nueva York, toda su campaña fue una promesa a la gente que si lo elegían a él iba a ser el que derrumbaba a Trump, que si a él lo hacían fiscal de Nueva York, que él metería preso a Trump. Entonces, lo que yo digo, Trump tiene que escoger a alguien como Vivek Ramaswamy como vicepresidente, así para que Vivek se pueda encargar de cosas como la frontera y bajar la inflación, así para que Trump tenga todo el tiempo libre de ir por los corruptos que lo han perseguido desde que inició su presidencia en el 2016. Yo quiero que Trump se dedique todo su tiempo encarcelando a políticos corruptos de izquierda, pero también de derecha. Hillary Clinton, Obama, Joe Biden, Alvin Bragg, y del otro lado también Dan Crenshaw, Lindsey Graham, Mitch McConnell, George Bush, Dick Cheney, todo el que se haya enriquecido, todo el que se haya enriquecido usando la política debería de ser encarcelado. Todas las personas que han votado por ayuda para Ucrania e Israel, todos deben de ser encarcelados. Las personas que prefieren ayudar a otros países, mejorar a otros países, deben de irse presos porque esos son los traidores a la patria. Que empieza a desmantelar la CIA, el FBI, la DEA y todas las agencias de 3 letras que obviamente son corruptas. Trump debería usar su posición política como presidente para vengarse. Si él encarcela a todos sus oponentes políticos que han abusado del poder, nosotros vamos a vivir más libre en el futuro. René, ¿qué quieres, un dictador? ¿Quieres que Trump sea un dictador? Sí, si al final de cuentas es para el beneficio del pueblo americano, sí. Bukele también, tuvo que desviarse un poquito de la constitución en ciertas instancias, pero al final de cuentas mejoró a El Salvador. Es el momento de comenzar limpieza en casa, bajarle el salario a todos los del Congreso, del Senado. Yo digo, o sea, que si quieres servirle al país, claro que debería de haber cierta compensación, pero con salarios que tienen de 180,000 años cada congresista, cada senador, es demasiado. Encima de eso, los millones que ganan, que generan por pasar ciertas legislaciones. ¿Ustedes no creen que los políticos corruptos reciben dinero cada vez que mandamos dinero a Ucrania o a Israel? No sean ingenuos. Somos el país más corrupto del mundo y mientras existan tantos al poder que son corruptos, países como Centro y Sudamérica nunca van a ser libres. Trump debería de sacarnos de la OTAN y de las Naciones Unidas. Damos millones de dólares en ayuda humanitaria al mundo y nunca pueden arreglar nada. Pudo más ayudar a un youtuber como MrBeast en África haciendo 100 pozos de agua con unos cuantos millones de dólares, siendo que Estados Unidos ha mandado billones y billones de dólares a esos países y ninguna organización ha hecho lo que una persona ha hecho. Billones de dólares a Israel y a Ucrania, mientras los de Hawái sufriendo les dieron $700 de ayuda por persona allá. ¿Cómo les cabe eso en la cabeza que un padre, que un buen padre es el que mata de hambre a sus hijos, pero ayuda a los hijos de los demás?